Una mujer le pidió a su médico que anunciara su muerte. El esposo y la amante contaban alegremente la enorme herencia. Pero cuando se escuchó un leve golpe en la puerta, todos los hombres interesantes parecen estar casados. Al principio, te ríes despectivamente de tales palabras. Luego simplemente te olvidas de ellas durante mucho tiempo. Hay temas más interesantes a considerar. Entonces, un buen día, de repente te encuentras a los 35. Y la idea de incluir un matrimonio exitoso en tus planes para el futuro cercano se cruza por tu mente. De repente, te sorprendes desagradablemente. Todos los candidatos decentes ya están tomados. Esa chica sencilla del departamento vecino ha estado casada con un tipo con un espacioso apartamento en el centro durante 3 años. Lo heredó. Su suegra tiene una casa en Florida, alojamiento gratuito junto al mar, cada vacación. Y la asistente del departamento de ventas, que es bastante gordita para su edad y se parece a un ingenuo conejillo de Indias, también está bien establecida, viviendo con su esposo en una casa suburbana con un huerto de manzanos. Emily siempre pensó que tenía mucho tiempo para casarse. Estaba segura de que la soledad no sería un problema para ella. Podía tomarse su tiempo y disfrutar de su juventud y libertad. Pero el tipo de libertad con la que terminó comenzó a desgastarla. La libertad se disfruta mejor cuando se equilibra con algo más. Cuando ambas partes solo se preocupan por el trabajo, además de todo tipo de capacitación corporativa y otras tonterías, apenas queda tiempo para disfrutar de la vida. Parece que con un enfoque inteligente, un matrimonio exitoso puede traer más placer y beneficio que construir una carrera desde cero, a menos que seas la hija de un padre rico. Emily comenzó a mirar a sus admiradores, amigos e incluso solo conocidos como posibles esposos, y no encontró nada reconfortante. Absolutamente nada. Nadie parecía adecuado para el papel de esposo. Uno era guapo pero tenía una hipoteca que lo dejaba apenas sobreviviendo hasta el próximo cheque de pago. Otro era el alma de la fiesta y parecía ganar bien, pero pagaba pensión alimenticia por un hijo y mantenía a sus padres, no quedaba mucho para él mismo, y mucho menos para una esposa. Algunos otros, si querían casarse, no elegirían a alguien sin su propio lugar, pretendientes materialistas, al parecer. Por supuesto, había quienes estaban dispuestos a invertir en una familia, pero ya habían sido arrebatados por chicas inteligentes que sabían cómo presentarse bien. ¿Quién quedaba para elegir ahora? ¿O era solo Emily la que tenía tan mala suerte? Durante sus recientes vacaciones, parecía que la suerte le sonreía. Emily se sintió atraída por un rubio encantador y atlético con ojos alegres. Él, cortés y dulcemente, se ofreció a comprarle un cóctel en el bar de la playa. Apenas un minuto después, cuando ella aceptó, resultó que se llamaba Edward y que era de la misma ciudad que ella, solo que él vivía en un sector privado, en una zona prestigiosa, asumiendo que no estaba exagerando para ganarse su confianza. En cualquier caso, este Ed era galante y agradable para conversar, al menos tendría recuerdos agradables de las vacaciones. El desarrollo posterior de su relación le dio a Emily esperanza. Ed ofreció un paseo en un pequeño yate que había alquilado para pescar y por la noche, una cena en un restaurante. Solo no sugieras dividir la cuenta por la mitad, por favor, dijo Emily coquetamente y con audacia, para que la tomaran en serio y en broma. No solo soy una chica pobre, sino también anticuada. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría? Nunca sospecharía de una feminista en una dama tan encantadora, respondió Ed en sintonía con ella. En mi humilde opinión, debería ser tratada, entretenida y mimada. Me encantan esas opiniones, Emily rió genuinamente. La experiencia de vida acumulada a la edad de 35 años le sugirió que al principio solo sueñas y al final de la noche, el hombre se las arregla para arruinar la impresión de sí mismo. Pero esta vez todo iba perfectamente bien. Primero, Edward claramente no era demasiado pobre, alquiló un pequeño yate maniobrable durante una semana, no con amigos, lo que sucede a menudo, sino solo. Segundo,
Edward no era tacaño. Emily había visto suficientes hombres tacaños que preferían chicas sin pretensiones. También se había encontrado a menudo cenando de verdad en casa después de que la invitaran a un café con una bola de helado, que era todo lo que su cita podía permitirse. Ed, según resultó, no era frugal. ¿Te gusta la comida gourmet o estás a dieta? Sé honesta, preguntó en el yate, porque estoy planeando pedirnos una fuente de mariscos a la parrilla con varias salsas, espárragos envueltos en langostinos y una botella decente de vino blanco, una para empezar, más si estamos de humor. Me encanta todo eso, Emily sonrió. Pediste honestidad, bueno, puedo comer una bandeja entera de exactamente lo que estás planeando pedir, nunca lo adivinarías. Ed fingió una sorpresa genuina. ¿Eres una bruja? Soy tan emocional que todo simplemente se quema, Emily dijo alegremente. Parecía que Ed realmente la encontraba atractiva y valía la pena el gasto. Después de la primera botella de vino caro, pidió una segunda y generosamente les dio propina a los músicos, quienes tocaron varias melodías hermosas a su petición. Después de la cena y el baile, charlaron un poco más sobre la vida, intercalado con cumplidos inesperados. Luego, simplemente la acompañó a su habitación, sonrió reservada y esperanzadamente y preguntó, «Nos vemos mañana, ¿verdad?» «Nos vemos mañana», Emily asintió, segura de que él encontraría cualquier excusa para ser invitado a la suya o invitarla a la suya. Pero se sorprendió mucho. Al principio, incluso quiso preguntar juguetonamente, «¿No vas a entrar esta noche?», pero temerosamente se detuvo. «No arruines la impresión de ti mismo, tonta», pensó. «Buenas noches», dijo, aceptando reunirse después del desayuno, y 5 minutos después, sentada en el sofá del balcón, mirando la oscura y languideciente noche sureña, le contó emocionada a su amiga Sarah sobre su nuevo conocido. «No sé cómo irán las cosas, pero hoy me sorprendí mucho. Imagínate tal romance en nuestros tiempos, organizó una noche así y simplemente se fue, ¿puedes creerlo?» «Tal vez ese sea su método», sugirió la crítica Sarah. «Mira cómo estás llena de emoción, escúchate a ti misma, ya te ha causado la impresión correcta y mañana correrás a encontrarte con el humor que él quiera». «Sarah, estás en la profesión equivocada», Emily la elogió, «deberías haber estudiado psicología en lugar de contabilidad, lo has explicado todo perfectamente». Emily suspiró, lo sé que Ed querrá conocernos mejor mañana, pero no es que esté en contra, solo tengo 10 días de vacaciones, así que no puedo alargar el noviazgo, si sigo queriéndolo. Me esforzaré por continuar nuestro romance en casa, no puede ser una coincidencia que seamos de la misma ciudad. En efecto, en un día o dos, el romance de Ed y Emily floreció en un apasionado y brillante romance, y se convirtieron en la hermosa pareja de la temporada a la que todos se giraban a mirar. Emily no creía que la felicidad amara el silencio, y disfrutaba escuchando los ecos de los susurros a sus espaldas, todos esos que le vio a ella, y otros comentarios maliciosos. La envidia femenina es predecible. Que esas gallinas la critiquen, mientras tanto, los hombres miran con interés y envidian a Ed. «Escucha, querida, no hagas ningún plan», advirtió Sarah. «En tales casos hermosos, cuando el héroe es generoso y galante en un centro turístico, siempre resulta estar casado con alguna mujer aburrida. ¿Aún no le has preguntado sobre esto?» «No te reconozco, Sarah, no lo arruines», Emily rió suplicando, «incluso si descubro que está casado, ¿qué cambiará? Pasearé hacia el atardecer con un paso orgulloso. No voy a ninguna parte. Solo pensaré en cómo el cuento de hadas pronto terminará y no quiero pensar en nada de eso ahora. Al menos debería tener recuerdos agradables de mis vacaciones. Sería gracioso que tu caballero esté casado y alguien de nuestro pueblo que conoce a su esposa se encuentre contigo en la playa. Está bien, basta de escenarios. No hay una sola cara de nuestro pueblo aquí. Dejemos que nos encontremos incluso con el Papa, declaró Emily descuidadamente. Ed voló al mar unos días antes que Emily y se iba primero. Ella iba a pasar los últimos días de sus vacaciones sin él. «No te metas en demasiados problemas sin mí, chica guapa»,
bromeó tristemente, luego advirtió, he sobornado a los camareros para que llamen e informen cómo te estás comportando. En casa no tendrás tiempo para eso, cariño, respondió Emily tratando de mantener un tono despreocupado. Tu vida mundana comenzará, trabajo, familia. Sí, familia, confirmó Ed más bien sombríamente, bajando sus ojos hacia el agua clara del mar, como si estuviera buscando peces. Gracias por no preguntar al respecto, por no arruinar la belleza de lo que sucedió. Realmente lo aprecio, eres una mujer inteligente. Como adivinaste, estoy casado, desafortunadamente para mí, especialmente ahora, y eso no es mentira, Emily, debes verlo en mí. Es solo que este matrimonio es bastante difícil de romper, no ahora, ¿de acuerdo? Te lo explicaré cuando nos veamos en casa. No me dirás que no continuaremos nuestras reuniones debido a prejuicios tontos, ¿verdad? Te extrañaré y te esperaré. No prometas, ¿de acuerdo?, preguntó Emily con calculada suavidad. Para cuando regrese, podrías cambiar de opinión y eso me molestaría mucho. ¿Eso significa que es tan importante para ti como lo es para mí?, preguntó Ed abrazándola. Significa, Emily sonrió tratando de parecer misteriosamente refrenada, para su propia sorpresa, no estaba nada molesta de que Ed estuviera casado. Realmente parecía que él se había enamorado de ella, incluso le dio un anillo y un colgante antes de irse, comprados en una joyería local y el precio no lo detuvo. Tales regalos no se dan al final de un romance casual y agradable, son simplemente innecesarios. Entonces, ¿se propondrá para hacerla su amante permanente? Todo parece estar yendo en esa dirección y ¿por qué no aprovechar tal oportunidad? Emily no tenía candidatos para el matrimonio en el horizonte de todos modos y un amante adinerado es a menudo mucho mejor que un esposo, además, no solo en tierras lejanas, sino también entre sus conocidos. Hubo casos en que una amante se convirtió en esposa, así que ¿por qué no arriesgarse? Cuando Edward se cansó de soportar a Jennifer y de adaptarse a sus intereses, se quejó modesta y discretamente de una severa fatiga laboral y después de un par de semanas, se iba de vacaciones. Por lo general, esto ayudaba y al regresar, desempeñaba sin esfuerzo el papel de un esposo modelo. Ahora, el método de reinicio habitual estaba fallando, parecía que la vida realmente necesitaba cambiar. Recientemente, se encontró con un compañero de clase y el tipo era tan positivo que daba náuseas, una joven y amada esposa ronroneando a su lado, una tienda de pesca que aumentaba su facturación, la vida era buena y ¿qué tenía Ed para presumir? Romances de vacaciones, una colección de bellezas de vacaciones que pensaban que era un hombre exitoso y autosuficiente, un poco débil para su edad, en una compañía masculina respetable. Provocaría sonrisas torcidas y no se trata de la compañía, sino de él mismo. ¿No funcionaron otras insinuaciones del destino? Aquí hay una reunión con Emily que lo enganchó seriamente, comenzar de nuevo, vivir para su propio placer. Edward comenzó a reflexionar seriamente sobre sus perspectivas tan pronto como el avión despegó de la pista. Interesante, cuántos otros en el avión se sentían de la misma manera, que no querían regresar a casa de las vacaciones. No se le ocurrieron ideas exitosas para cambiar su vida, los milagros no suceden, si se divorciara de Jennifer, perdería seriamente dinero y no podría mantener su estilo de vida habitual y luego Emily ciertamente perdería interés en él, incluso si ella aceptara quedarse con él cuando se convirtiera en un ciudadano común. Estirando su salario por un mes, él mismo no duraría mucho disfrutando de tal vida con la mujer que amaba, rápidamente se volvería tan insoportable como con la que no amaba, si no pudiera proporcionar una vida cómoda y placentera para ella y para él mismo. Las peleas y los reproches comenzarían, un aburrimiento interminable. La vida ideal que le convendría a Ed era simple, las finanzas deberían venir con la dulce Emily y para la felicidad completa, Emily con finanzas, pero por ahora, la riqueza material venía con Jennifer, su esposa legal. Una forma similar de liberarse y no perder nada es convertirse en viudo, Ed bromeó sombríamente para sí mismo. Uf, qué tonterías absurdas se me ocurren.
Jennifer estaba esperando que su esposo regresara de vacaciones e intentó mantenerse ocupada con el trabajo para mantenerse en forma y parecer enérgica y alegre. De lo contrario, al hablar con su padre, tendría que responder a su eterna pregunta sobre por qué ella y Ed nunca se van de vacaciones juntos. Desde que su padre, Nigel Finnegan, entregó oficialmente su pequeña empresa a Jennifer, decidiendo que era hora de que él disfrutara de un merecido descanso, cambió notablemente. Si antes notaba poco además del trabajo, ahora inesperadamente para todos los que lo conocían, comenzó a mostrar un interés cariñoso en la vida de quienes lo rodeaban y, por supuesto, Jennifer fue la que más lo recibió. Constantine encontró mucho incomprensible en su vida familiar, no podía aceptar que el esposo de Jennifer, usando los recursos de su esposa, se permitiera vivir de una manera que él nunca podría con sus propios ingresos. Estaba contento consigo mismo y no se avergonzaba de esta situación. Papá, siempre fuiste el sensato, Jennifer explicó pacientemente a su padre por enésima vez, tengo un padre como tú, Ed no tuvo tanta suerte, ¿es su culpa? Tuve oportunidades iniciales completamente diferentes, imagina si no hubiera trabajado contigo justo después de la universidad, ¿seguiría siendo CEO ahora? Sabes bien que eso no está en mi carácter, si no fuera por ti, no estaría ganando más que Ed ahora y si tengo la suerte de llevar una vida cómoda, ¿por qué no compartir este placer con mi propio esposo? Si cada uno de nosotros viviera solo con nuestro propio dinero, ¿qué tipo de familia sería? Lo siento, pero recuerda, mamá apenas trabajó después de que yo nací porque estaba constantemente enferma, nunca dijiste que no se ganaba su coche o las vacaciones junto al mar, tú mismo lo proporcionaste. Porque soy el hombre de esta familia, interrumpió su padre obstinadamente, y me avergonzaría si no lo hiciera. Pero tu comparación, tu mamá siempre estaba corriendo a los médicos contigo y logró crear un hogar tan acogedor que regresé allí como un paraíso y descansé mi alma y eso es un trabajo, más difícil que cualquier otro. Lo teníamos como debe ser, ella para mí, yo para ella, lo que cada uno de nosotros hacía mejor. ¿Qué ha hecho tu Ed por ti para vestirte en boutiques y viajar a resorts con tu dinero? Papá, acordemos, Jennifer comenzó a perder la paciencia, me casé por amor y sabía con quién me casaba y me basta con amar a mi esposo, no para contar quién invirtió cuánto dinero en nuestra vida en común. Por solo amor la gente guarda un perrito o un gato, uno de bolsillo con ojos saltones, ¿cómo se llama? Chihuahua, su padre sonrió irónicamente. Papá, dejemos de discutir este tema interminable, suplicó Jennifer expresivamente, juntando sus manos en súplica. Su padre guardó silencio amablemente, pero cada vez que se mencionaba a Ed, siempre podía preguntar ¿cómo está tu chihuahua favorito? Jennifer trató de no ofenderse, su padre le enseñó todo lo que necesitaba para el trabajo, hizo mucho por ella y la amaba mucho, lo mejor que pudo. Jennifer decidió casarse tarde en su generación, la mayoría ya tenía hijos en edad escolar a su edad. Tal vez por eso su padre hizo la vista gorda al hecho de que no le gustaba su elección. Después de todo, no era él quien vivía con este yerno, era Jennifer, es una mujer adulta y no es estúpida, que ella decida por sí misma, especialmente porque es hora de pensar en los niños. Sin embargo, Jennifer y Ed nunca tuvieron hijos y a él no parecía importarle. Konstantin Pavlovich se sintió frustrado al darse cuenta de que había tenido razón desde el comienzo de la vida matrimonial de su hija. Su yerno claramente se casó por una vida cómoda y opulenta. Jennifer se casó a los 30, exactamente hace 5 años, Ed tenía 25 entonces, a ella le daba un poco de vergüenza ser mayor que él y se alegró de que a Ed no le importara en absoluto. Muchos estudiantes de último año de secundaria parecen más maduros que tú, declaró cuando Jennifer examinó su rostro redondo y liso con una nariz ligeramente respingona en el espejo y decidió que podía dejar de preocuparse. Por supuesto, al principio Jennifer pensó que un hombre tan encantador, el alma de cualquier fiesta como Ed, podría haber encontrado a alguien más brillante que ella y al conocerlo, estaba constantemente preparada para que fuera de corta duración. Un día él cambiaría de opinión y desaparecería de su horizonte, tal vez incluso disculpándose. Él era tan galante, educado.
Jennifer se resistió mucho a enamorarse de él, a pesar de que él parecía hacer todo para ello, era persistentemente anticuado, demostrando que no iba a retroceder. Jennifer, ¿no estás cansada de analizar sin fin e intentar prever todo como una anciana? ¿Quieres perderte todas las cosas interesantes de la vida solo para evitar errores?, preguntó su amiga Julie, mirando con asombro cómo Jennifer se resistía a un romance emocionante. Julie siempre se apegaba a un principio: si realmente quieres algo, puedes, y a juzgar por su apariencia y estado de ánimo, el principio se justificaba a sí mismo. Julie siempre estaba satisfecha consigo misma y con la vida, y si resultaba que hacía algo mal, nunca se arrepentía. Significa que lo necesitaba en ese momento, simplemente ya no importa, dijo Julie, y estaba claro que realmente no se preocupaba. Nunca aprenderé a tratar la vida como tú, dijo Jennifer con un toque de envidia. Y no necesitas ser como yo, larga vida a tu propio estilo, Julie rió alentadoramente, simplemente no te alejes de un buen tipo. Jennifer estaba lista, regañándose por ser demasiado cautelosa, incluso mentalmente le preguntó a su difunta madre, sin un toque de reproche, con una triste sonrisa: ¿por qué me criaste de esta manera? Su madre trató de explicar algo, pero su voz no era audible, una pared invisible pero insuperable la separaba. Nadie debe vivir la vida viva y real. Jennifer estaba tan cansada del frío con el que se había rodeado. Por alguna razón, decidió ignorar la precaución y someterse a sus deseos. Al menos una vez, le gustó tanto que no se habría arrepentido, incluso si su cautivador romance hubiera sido de corta duración y hubiera desaparecido sin dejar rastro. Pero para su sorpresa, apenas un par de meses después, se encontró felizmente comprometida con Ed. Jennifer estaba segura de que su prometido era tan feliz como ella, si no más. Había esperado tanto, fue tan paciente y se esforzó tanto que merecía su confianza. Cuando su padre le preguntó cómo Ed planeaba mantener a la familia, ella respondió: planeamos lograr todo juntos. Papá, ¿olvidas que no me estoy casando con alguien de tu edad? ¿Dónde podría Ed tener alguna situación financiera si no es el heredero de la fortuna de un abuelo? Jennifer estaba completamente convencida de que la perspectiva de la situación financiera del novio era lo último en lo que debía centrarse. Ella trabajaba con su padre y tenía suficiente experiencia como para no preocuparse por un ingreso estable. Las preocupaciones financieras en un esposo son algo que las chicas que genuinamente necesitan apoyo material podrían temer. Ella podría construir una relación basada en el amor sin mirar atrás. A pesar de sus aún no 30 años, Jennifer era tan inexperta en el amor como una adolescente. Después de la boda, se instalaron en un espacioso apartamento en el centro que su padre le había comprado hacía varios años, cuando Jennifer se graduó de la universidad y expresó su deseo de vivir de forma independiente. Antes de la boda, Ed alquilaba un apartamento con un amigo colega, cada uno viviendo en su propia habitación. Él se había graduado hacía apenas 2 años y estaba ansioso por probarse a sí mismo en la gran ciudad, sin inmutarse por la falta de apoyo. La madre de Ed lo crió sola y, a pesar de sus mejores intenciones, no pudo ayudar. Ella misma necesitaba descanso y asistencia. Ella solo vino a la boda desde un pequeño pueblo donde nació y vivió toda su vida. Ella resultó ser una mujer reservada, educada, avergonzada de dirigirse a su nuera o suegro incluso con una simple pregunta, y solo deseaba la felicidad de su hijo. Después de la boda, les agradeció la cálida recepción y desapareció silenciosamente como si se hubiera disuelto. Parecía que Jennifer no enfrentaría ninguna dificultad debido a su suegra. La vida después de la boda prometía una serie de años felices, todo era tan bueno y solo debería mejorar. Pasaron su luna de miel en la República Dominicana, un regalo de su padre. Desde el primer día, Ed se mostró como un esposo atento, cariñoso y considerado. Jennifer se esforzó por hacer lo mismo por él, ¿cómo no? Ed apoyaba todas sus ideas, siempre la escuchaba sin importar su estado de ánimo y nunca llamaba tontas a sus opiniones. Incluso sus amigas la envidiaban, comparando a sus maridos con Ed, el de Jennifer.
A Jennifer no le importaba que después de varios años su esposo no hubiera tenido éxito en su trabajo lo suficiente como para darle regalos de igual valor. Ed era simplemente menos afortunado desde la infancia y es tonto medirlo todo, incluido el éxito en la vida, con dinero. Con el tiempo, su vida familiar no se estropeó per se, simplemente se asentó en su rutina y acumuló tradiciones sin darse cuenta. Comenzaron a pasar las vacaciones por separado. Ed continuó trabajando como empleado, sin expresar nunca el deseo de unirse al negocio familiar. Temía no llevarse bien con su exigente y quisquilloso suegro, prefería tomar vacaciones en verano, cuando había más opciones para viajar, se complacía en su pasión por viajar, sin visitar nunca el mismo lugar 2 veces. Para Jennifer, el verano era la temporada de trabajo más ocupada, los ingresos anuales dependían de los meses de verano. Ella tomaba vacaciones durante la pausa posterior al Año Nuevo, yendo con amigas a lugares donde podía disfrutar tanto del invierno como del verano simultáneamente. Durante los últimos años, Jennifer no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal entre ella y Ed. Algunas amigas afirmaban que se debía a la ausencia de hijos, la juventud había terminado hace mucho, era hora de convertirse en padres y si había dificultades con eso, adoptar un niño. Había muchos bebés sanos abandonados por madres jóvenes. Otras decían que no se trataba de los niños, que simplemente nunca habían tenido problemas reales, que no sabían lo que era no poder pagar un préstamo, así que simplemente se aburrían en su vida completamente organizada, como todas las princesas mimadas de papá. Pero Jennifer estaba convencida de que no se trataba de eso. Comenzó a sentir que su esposo estaba feliz por cualquier oportunidad de tomar un descanso de su compañía. Se podría pensar que solo se veían tarde en la noche, pero él parecía no estar interesado en escuchar sus noticias o compartir las suyas cuando ella, con tacto, trataba de averiguar por qué parecía tan distante. Ed simplemente decía que estaba cansado. Tal vez él simplemente no estaba interesado. Año tras año era lo mismo con ella y realmente, ¿por qué Ed querría escuchar historias interminables sobre el negocio con su padre? Tal vez siempre se aburría al escucharlo. Quizás Jennifer era más joven y más atractiva antes y él fingía estar interesado en lo que ella decía, pero ahora, cuando ya no era una niña y cada vez parecía más cansada desde la mañana, se dio cuenta de que estaba cansado de fingir. Él llamó desde sus vacaciones solo 2 veces, esas fueron llamadas superficiales, algo tensas, como una conversación entre colegas, obligados a comunicarse porque trabajan juntos. ¿Qué había hecho mal? Ella sinceramente mostró su cariño, no agotó a su esposo con caprichos, exigencias o reproches. Tal vez era solo la fatiga habitual el uno del otro, una ocurrencia común para las parejas con historia y ella simplemente quería lo imposible. Con este pensamiento, en la víspera del regreso de su esposo de vacaciones, Jennifer se estaba preparando para acostarse cuando sonó el teléfono. Era su amiga Julie quien llamaba. ¿Estás dormida?, preguntó, como si hubieran tenido conversaciones nocturnas toda su vida. No, solo estoy aquí pensando. Jennifer sonrió tristemente, mi mamá acaba de regresar del mar, ¿te conté que la envié a Cancún? Siempre ha soñado con viajar, pero nunca había suficiente dinero. Finalmente le dije a mi esposo, somos personas tan egoístas, ella se pasa todo el verano en la dacha con nuestros hijos y no ve nada. Sí, ella debería descansar como siempre ha soñado, dale mis saludos a la señora Banner, como deben brillar sus ojos. Por cierto, Ed también está en Cancún ahora mismo. Jennifer se puso alerta. Jennifer, mi mamá, por supuesto, está encantada ahora, si tan solo tuviéramos suficiente dinero para enviarla cada año, pero no estoy llamando por eso. ¿A qué te refieres? Incluso discutimos con mi mamá sobre si llamarte o no, pero decidí hacerlo. ¿Sobre qué? Julie suspiró. La señora Banner jura que vio a tu Ed anoche en la terraza de un restaurante, bailando abrazado con una morena con curvas con quien, a juzgar por el contexto, tiene una relación cercana. Tu mamá quiere intervenir. Jennifer sonrió irónicamente. No, pero la pareja era visible incluso desde la calle.
mamá dice que no se estaban escondiendo, se notaba que estaban teniendo una dulce conversación. Julie, sabes que tu mamá ha sido observadora desde la infancia. Sí, pero aún tuve que arrebatarle la foto, la cámara de su teléfono es débil, así que yo personalmente no puedo decir con seguridad si es él o no. ¿Debería enviarte la foto o no? Decidiste contármelo, envía la foto. Jennifer exhaló, tal vez ni siquiera sea Ed, sugirió Julie, eso es lo que le dije a mi mamá, podrías haberlo confundido con cualquiera, solo lo has visto unas pocas veces y hace mucho tiempo, pero ella insistió que no, que definitivamente es el esposo de Jennifer. Luego dijo, deja que esto quede entre nosotras para no molestarte. Bueno, entonces ella debería habérselo guardado para sí misma, Jennifer suspiró. De todos modos, decidí que era mejor informarte, escucha, incluso si es él, ¿y qué? Una persona no puede bailar en un restaurante por la noche durante las vacaciones. Recuerda que también conocimos a algunos lugareños en Tailandia el invierno pasado y fuimos juntos a la granja de cocodrilos, ¿recuerdas? Envíala ya, Julie, Jennifer interrumpió, gracias, estoy esperando. A pesar de su naturaleza combativa, a Julie no le gustaba molestar a sus amigas, por eso trató de permitir la posibilidad de un error. Pero tan pronto como Jennifer vio la foto, todas las dudas se desvanecieron, la imagen mostraba a su esposo, Edward, él estaba abrazando tiernamente a una chica por la cintura, no se baila así con extraños. Por alguna razón, no hubo sorpresa. Pensando en cómo algo había salido mal en su vida juntos, Jennifer simplemente se prohibió reflexionar sobre las razones. Se centró en el trabajo y en su vida personal, solo tuvo un romance serio con su futuro esposo y terminó en matrimonio, al que también se comprometió obedientemente como un trabajo. Nunca se le ocurrió arrepentirse, sabiendo tan poco sobre hombres y amor. Quizás las mujeres como Jennifer, si son amadas brevemente, simplemente son demasiado aburridas. La chica en la foto fue capturada de perfil, a la tenue luz del restaurante, su rostro no se veía claramente, pero incluso una mirada a la curva de su figura, el cabello suelto por su espalda y la postura de la pareja de baile de Ed, fue suficiente para entender que ella perdió ante esta extraña en todos los sentidos. Si Ed quería irse, Jennifer no tenía con qué retenerlo, ni siquiera se trata de esta mujer en particular, lo más probable es que Ed nunca la vuelva a ver después de las vacaciones y seguirían sus caminos separados. ¿Pero cuántas mujeres magnéticas como esa había? Jennifer no tenía esa habilidad innata para atraer a los hombres, parece que ella nació solo para desarrollar el negocio de su padre. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir consejos ingenuos, perder peso, cambiar tu peinado? ¿A quién han ayudado? Ella no tenía dónde perder peso, su figura ya era delgada y siempre había llevado el pelo corto, su esposo nunca dijo que le molestara. ¿Qué hacer ahora? ¿Ponerse una peluca para su regreso? Ridículo. Correr a consultar con Julie o cualquier otra amiga era completamente poco atractivo, ellas comenzarían a simpatizar y nuevamente a dar consejos sobre la apariencia, sobre el comportamiento astuto. Quizás un enfoque empresarial era lo mejor, no entrar en pánico y observar para encontrar la estrategia correcta. Ed no necesitaba preocuparse por perder su delicadeza y sus habilidades de actuación. Al regresar a casa de sus maravillosas vacaciones, fácilmente volvió a su papel familiar de un esposo decente, parecía que este papel estaba arraigado en él. Jennifer lo recibió algo torpemente, sin siquiera mostrar que lo extrañaba, pero a él no le importó. Si él de repente decidiera irse con alguien más joven, más fresco, con ojos brillantes, inmediatamente tomaría su lugar alguien que demostraría su amor a diario por una vida cómoda y opulenta. No, amigos, búsquense otras esposas convenientes, este comedero está ocupado. Después del regreso de Emily y casi hasta Navidad, todo transcurrió lo más tranquilamente posible para ellos. Jennifer se sumergió en el trabajo, estaba tratando de dar al negocio una nueva dirección y tanto ella como su padre se sumergieron en el trabajo. El negocio global de su esposa le dio a Ed mucho tiempo libre, que pasó con placer en compañía de Emily.
Le gustaba y le disgustaba haberse apegado verdaderamente a su amante. Cuando las relaciones se vuelven constantes, jugar el papel elegido se vuelve más difícil. Sería mejor que Emily se enterara de él, no de terceros al azar, que todo su brillo era el resultado de un matrimonio por conveniencia. Ella no es una niña, no es ingenua, ella debería entenderlo. Parece que tienen bastante en común. Ed dejó su ciudad natal sin mirar atrás, justo después de la escuela, categóricamente le disgustaba recordar su infancia. Él y su madre vivían pobremente, sus ganancias apenas cubrían lo esencial. Afortunadamente, también estaba su abuela, su pensión también iba a la olla común. Como su madre se atrevió a tener un hijo de una aventura fugaz con un viajante, Ed no podía entenderlo, pero su madre lo explicó simplemente, daba miedo esperar algo más. Por la edad tenía que apresurarme para no quedarme completamente sola cuando la abuela se fuera. Ed estaba enojado con ella, pero en silencio todavía le gustaba estar vivo, solo necesitaba descubrir cómo, en la escuela, en su clase, cualquier cosa valiosa e interesante aparecía para él al final. Si es que aparecía, además de la ropa interior, ni siquiera tenía su propia ropa, solo artículos de segunda mano o aquellos dados por los conocidos de su madre de niños mayores. Pero Ed era respetado entre sus compañeros, él perfeccionó su sentido del humor y la capacidad de encajar en cualquier grupo, él instantáneamente captaba qué comportamiento era popular allí. ¿Se volvió mejor ahora o simplemente aprendió a ocultarse aún más hábilmente? Lo único por lo que podía agradecer a sus padres es que resultó bastante guapo. Esto fue confirmado por las miradas de chicas conocidas. Para el final de la escuela, Ed se había adaptado completamente a su papel, los compañeros de clase de familias acomodadas tenían atuendos de moda y novedades tecnológicas en su arsenal. Ed inventó un estilo diferente para sí mismo, un tipo ingenioso, alegre, romántico con vaqueros rotos, despreciando los símbolos de una vida hermosa. Este papel le sentaba a la perfección, usó esta imagen con éxito más tarde, cuando se mudó a la gran ciudad más cercana. Tomó el trabajo más simple para no morir de hambre y estudió a tiempo parcial. Su cariñosa abuela creía ingenuamente que todos los empleadores requerían un diploma, por lo que lo apoyó de todo corazón. Pero Ed rápidamente se dio cuenta de que incluso después de graduarse, tendría que trabajar durante mucho tiempo antes de alcanzar un nivel de vida decente. Para esto, era hora de comenzar a esforzarse ahora. Para su último año, había cambiado su imagen de un héroe romántico en harapos a un gerente ambicioso que soñaba con el éxito. La nueva imagen le funcionó bien, especialmente porque logró encontrar un trabajo como representante de ventas. Por supuesto, eso significaba que pasaba todo el día corriendo por la ciudad y sus alrededores como un caballo desbocado, pero dominó el lenguaje, los modales y los hábitos de los agentes de ventas de manera brillante. Un traje de negocios le sentaba bien, incluso si todavía era barato. Por supuesto, esa vida era agotadora, pero no tenía otra opción. Su madre y su abuela podían proporcionarle una cena casera, pero eso era todo lo que podían hacer, no podían cambiar su vida. La única mejora durante sus estudios fue que Ed se mudó del dormitorio a una habitación, él y un amigo alquilaron un apartamento juntos, había una apariencia de comodidad en el hogar, se hizo posible traer chicas. Por supuesto, Ed nunca pensó en relaciones serias y permanentes, requerían gastos y él necesitaba escapar de la pobreza. Es cierto que tuvo suerte con las chicas, los amigos lo envidiaban, este chico guapo siempre encontraba chicas dispuestas a amarlo desinteresadamente por paseos a la luz de la luna y charlas románticas. No se requerían talentos especiales de él, comportarse educadamente, ser cortés, galante, decir lo que la chica quiere escuchar, nada complicado. ¿Por qué otros consideraban su habilidad para encantar un golpe de suerte especial? Pero el destino decidió que era hora de regalarle un encuentro con Jennifer. Fue una suerte al nivel de un premio gordo, fue un boleto para el ascensor social. Por supuesto, Jennifer era mayor que él y un poco aburrida, además, escuchaba demasiado a su padre y estaba obsesionada con el trabajo, pero en general no era desagradable, bonita,
sin carácter problemático y parecía estar enamorándose más de él, aunque tratando de resistirse a algo demasiado serio, sopesando los pros y los contras. Ed entendió claramente que los pros superaban a los contras, solo necesitaba hacer un pequeño esfuerzo más y pronto se convirtió en el esposo de la hija de un hombre de negocios, propietario de una pequeña producción de muebles suburbanos, una oficina de diseño de paisajes y algún almacén. Parecía solo el comienzo, tendrían más, nada mal para el hijo de una madre soltera de un pueblo pobre sin trabajo decente. Para finales de septiembre, la intensidad del horario de trabajo comenzó a disminuir de manera suave pero notable. Jennifer ya podía recuperar el aliento, mirar a su alrededor y pensar en algo que no estuviera relacionado con el trabajo. Las conclusiones fueron tranquilizadoras. El esposo de Jennifer, Ed, no era diferente del que ella despidió de vacaciones. Jennifer confiaba en que si alguien realmente desarrollaba sentimientos serios por otra mujer, no podría ocultárselo a su esposa por mucho tiempo. Pasaron todos los fines de semana de septiembre juntos, al mismo tiempo complaciendo a su papá haciéndole compañía en los viajes a la casa de campo. La casa de campo no era una hacienda ejemplar en una cooperativa de jardinería como las que diseñaba su empresa, Muebles y Diseños para. La casa de campo era una cabaña de pueblo con un denso jardín cubierto de malezas sin ningún huerto en las afueras del pueblo, justo al lado del bosque. Antes, su papá iba allí con su mamá y amigos, luego solo con amigos. Ahora, cuando tanto su esposa como dos de sus 3 amigos se habían ido a donde no se les podía localizar, su papá extrañaba su casa de campo, pero no quería sentarse solo a recordar. Pero estaba increíblemente feliz de que su hija y su yerno finalmente apreciaran el verdadero descanso. Jennifer y su papá se relajaban después de semanas de trabajo ajetreadas, desapareciendo en caminatas por el bosque en busca de setas y bayas y Ed, indiferente a la llamada del bosque, desaparecía en el río. A menudo traía pescado a casa, a veces incluso grandes, pero también aprendió a apreciar el sabor de los champiñones con patatas fritas. Para cuando Jennifer y su papá regresaban del bosque, Ed aún no había regresado de pescar o todavía estaba recuperando el sueño. Solo una vez Jennifer lo encontró en casa y no dormido. Cuando ella y su papá salieron del bosque a la cabaña, Ed estaba sentado junto a la ventana abierta al jardín, hablando por teléfono. Jennifer escuchó la voz convincente de Ed: «Por favor, haré todo lo acordado, pero no de inmediato, la prisa en tales asuntos puede ser demasiado costosa». Al ver a Jennifer y a su padre, terminó irritado la conversación obviamente tediosa y explicó la desventaja de la tecnología moderna, incluso en esta hermosa naturaleza. Las voces del trabajo te encuentran e intentan arruinar tu vida. Decidieron que seguirían viniendo al pueblo hasta finales de octubre, si el otoño no era demasiado temprano y frío. El primer lunes de octubre, al regresar del trabajo, Jennifer sintió una necesidad irresistible de dormir. Después de la cena, había planeado esperar a Ed para discutir algo, pero estaba tan cansada, como si hubiera estado descargando bolsas de cemento, aunque no había ninguna razón en particular para la fatiga. Su cabeza daba vueltas más, su pulso se aceleraba, le dolía el estómago y sus músculos parecían negarse a obedecer. Tormentas magnéticas, pensó Jennifer mientras caía en un sueño extraño y pesado. Si alguien gritara fuego ahora, no podría ponerme de pie, simplemente no podía ordenarles que se movieran. ¿Tenía siquiera piernas? Jennifer se despertó en una cama de hospital, todo su cuerpo se sentía débil como si estuviera hecho de algodón, pero aún era agradable darse cuenta de que era ella misma. Los pensamientos se reunían lentamente como caracoles. Se sintió avergonzada cuando llegó el médico. Jennifer no pudo responder de inmediato preguntas simples, cómo se sentía, qué había comido y bebido en los últimos 2 días. Estaba buscando palabras como si hablara un idioma extranjero y los idiomas nunca se le habían dado bien. El extraño doctor todavía estaba inexplicablemente satisfecho con sus respuestas. Tal vez no estoy diciendo tonterías después de todo, y de repente Jennifer se sintió viva. Lo sintió cuando se enojó. ¿Me veo tan ridícula? El doctor resultó ser un hombre canoso e imponente de unos 50 años con una barba corta y cuidada. Parecía un caballero de las películas basadas en las novelas de Agatha Christie.
No quieres parecer tonta frente a alguien así. Señora Langston, anunció felizmente el doctor, es demasiado pronto para que regrese a la vida activa, pero ya no hay una amenaza para su vida. Una amenaza, graznó Jennifer. No todas las pruebas están listas todavía, así que no puedo garantizar una precisión absoluta, pero lo más probable es que sea un caso estacional de intoxicación por hongos venenosos. No podría haberme envenenado con hongos, Jennifer casi se ofendió. No soy alguien que solo ha visto la naturaleza en los libros, he podido distinguir los hongos desde la infancia, mis padres me enseñaron. A todos nos apasiona la recolección de hongos en la familia y nunca he tenido dolor de estómago más de 2 veces en mi vida. Levantó la mano como si hiciera un juramento, podría escribir un libro sobre cómo no confundir los hongos comestibles con los parecidos venenosos e incluso asumir la responsabilidad de la información publicada. Eso es confianza, se rió entre dientes el doctor. Jennifer lo miró atentamente, no se estaba riendo, parecía estar reflexionando sobre algo suyo. Muchas gracias. Jennifer recordó agradecer al médico, solo ahora realmente. Gracias. ¿Y cuál es tu nombre, Noah? Noah, ahora, el doctor sonrió un poco tardíamente. Noah. Jennifer decidió aclarar, ¿me pasa algo? El cuadro de envenenamiento es contradictorio, no encaja con tu diagnóstico. Por cierto, yo mismo soy cazador de setas desde hace mucho tiempo, su colega sonrió entre su barba. Sin embargo, puedo admitir que incluso para nosotros, un envenenamiento accidental puede ocurrir, ya sabes, un hongo venenoso entre champiñones de prado. Dios no lo quiera, pero tu caso es diferente. ¿De qué tipo?, preguntó Jennifer, tensándose. Es como si hubieras recibido pequeñas dosis de veneno en varias sesiones, el doctor la miró fijamente. Ese es el punto, es extremadamente difícil de determinar, pero debido a algunas circunstancias y experiencia acumulada, tuve suerte, hizo una pausa. Recientemente defendí una tesis sobre envenenamiento de este tipo y un especialista no familiarizado con este campo tan específico lo habría encontrado más difícil de resolver. Bien, señora Langston, de repente se rió. Me he dejado llevar por la autopromoción, lo siento. Necesito informar a tu familia que tu condición es satisfactoria. Por cierto, tu marido no creía que fuera posible evitar lo peor. Por favor, espera, Jennifer exhaló en voz baja, pero tan bruscamente y decididamente que se asustó a sí misma por el pensamiento absurdo y horripilante que de repente se le ocurrió. Incluso se olvidó de los mareos y la debilidad, y se las arregló no solo para levantarse, sino para sentarse en la cama, como si fuera a levantarse y correr en un minuto. ¿Por qué, Noah?, preguntó él con simpatía y seriedad. Bueno, necesitas un personaje para reaccionar con tanta calma ante locos que se meten todo tipo de basura en la boca. Por favor, no pienses que las toxinas de los hongos todavía están fermentando y causando alucinaciones obsesivas, Jennifer bromeó sombríamente. Llamaré a mi padre yo misma. ¿Está sano? Por lo que entendí, sí, hablamos por teléfono, así que él también es cazador de setas. ¿Y tú te convertiste en una por él? Así es, Jennifer asintió. ¿Qué problemas de salud empezó a tener? El médico le recomendó una dieta para evitar que esos problemas empeoraran y tuvo que renunciar a los hongos. Sí, se consideran alimentos pesados, Noah se frotó la barbilla pensativamente. Así que, hongos. Jennifer respiró hondo. ¿Podría pedirte un favor? Sí, si está dentro de mi poder y competencia, el doctor la tranquilizó. Jennifer lo miró casi suplicante. Por favor, dile a mi marido que he muerto. Disculpa, ¿qué? ¿No es eso punible por ley para ti? No hay necesidad de bromear ahora mismo, ella lo miró completamente seria. De verdad te lo pido, solo díselo, por favor. Incluso puedes organizar un examen para demostrar que no estoy loca ni paranoica. Noah la miró fijamente y decidió no bromear. Incluso si fuera a hacerlo, dijo pensativamente mirando a Jennifer,
es bueno cuando has trabajado aquí durante 25 años, llegas a ver tantos casos diferentes que no te apresuras a reírte de nada, suspiró. Si tus sospechas tienen fundamentos serios, es mejor excluir el riesgo, declaró, pero entonces aconsejaría que no haya niñerías. Informo a tu marido que has fallecido, pero involucramos a la policía. Mi amigo, quiero decir, la víctima, no es el tipo de persona que cae en la histeria o, además, el pánico e imagina cosas que no están allí. Julie explicó con entusiasmo y confianza al investigador, a él le parecía demasiado escéptico e indiferente al caso. Ella es tranquila y profesional, siempre piensa 10 veces antes de hablar. Así que, después de la historia de tu madre sobre la supuesta infidelidad cometida por su marido durante las vacaciones, Jennifer Langston no tomó ninguna medida. No lo creía, no reconoció a su marido en la foto o por otras razones, aclaró el investigador. Por otras razones, Julie respondió con seguridad. Ella está absolutamente convencida de que la foto muestra a su marido. Pero, ¿ves esta foto? El investigador se encogió de hombros. Las personas en ella solo están bailando, nadie los atrapó ni fotografió en la cama. ¿Y qué debería haber hecho mi amiga?, preguntó Julie burlonamente. Vivir como lo hacían antes de estas vacaciones, especialmente, ya que Edward no mostró ningún deseo de cambiar nada. Ella se enderezó. Puedo repetirlo para ti, Jennifer no es el tipo de persona que hace acusaciones sin absoluta certeza. ¿Y no consideras la posibilidad de venganza por infidelidad?, el investigador replicó con indiferencia. No lo considero, es complicado, tonto, no es el estilo de Jennifer. Incluso trató de no creer en la infidelidad. Ella me dijo cuando discutimos el caso, incluso si hubo un romance casual, lo importante es cómo se comportará Ed ahora. Y Ed se comportó impecablemente y Jennifer regresó al trabajo. Sucedió que ella y su padre tuvieron un aumento en el negocio. Julie sonrió irónicamente. Si ella quisiera vengarse, tenía los medios. ¿En qué sentido? En el sentido literal, Julie se encogió de hombros. Todo lo valioso en la familia Langston pertenece a Jennifer, bienes raíces, su padre le compró un apartamento antes de la boda, el negocio, oficialmente hace un par de años, transfirió todos los activos a ella. Ella es una gran heredera y no tacaña, compartió todos los beneficios con Ed durante los 15 años desde su boda. Si revisa su historial crediticio, no tiene préstamos y compró su coche en efectivo. El investigador hizo una pausa. ¿Cómo se alinea eso con su salario? Esa es mi pregunta también, pero lo más interesante es que Jennifer hizo un testamento para Ed cuando todo el negocio se volvió suyo. Ella me lo contó con los ojos muy abiertos. Le pregunté, ¿por qué necesitas eso? Ella es tan prudente y correcta, y ella dijo, es una práctica estándar, así que si me pasa algo, Ed lo recibe todo por ley. Julie sonrió irónicamente, según ella, él no se haría cargo de los asuntos de negocios por principio. ¿Edward Langston sabe que es el único heredero de su esposa? Por supuesto que lo sabe, el investigador la miró fijamente. ¿Y qué piensas? ¿Querría divorciarse de su esposa y perderlo todo cuando hace mucho que dejó de moverse? ¿Te divorciarías? ¿Qué tiene que ver conmigo?, preguntó el investigador irritado, e incluso había un indicio de frustración en su voz, de que no tenía una esposa rica. Si la tuviera, abriría una agencia de detectives. Escuchando las confesiones de los testigos por un dinero completamente diferente, tendría que comportarse más cortésmente y escuchar los testimonios con respeto. ¿Cómo explicas por qué tu amiga inicialmente hizo la vista gorda ante las posibles infidelidades de su marido, nunca trató de atraparlo, y ahora de repente asume sin pruebas que él intentó quitarle la vida? Tal reacción podría ser el resultado de un shock después de un envenenamiento que pudo haber terminado fatalmente. ¿Podría, no es así? En este caso, no importa, Julie afirmó. Hay motivos para sospechar, hizo una pausa. Todos los fines de semana de septiembre y principios de octubre, los Langston, junto con el padre de Jennifer, iban al pueblo, cada uno disfrutaba de su tiempo libre.
Jennifer y su padre iban a recoger setas y bayas, y Edward iba a pescar, y después del primer viaje, Jennifer me dijo felizmente, después de las salidas al bosque, nos divertimos y Ed se convirtió en chef, nos mima con manjares del pueblo, fríe el pescado que pescó y las setas que recogimos con papá, es como todo incluido, como Julie frunció los labios. Le gustó tanto que decidieron mantener esta tradición para cada viaje al pueblo, dijeron que las setas en el bosque no se acabarían. Todo fue genial. Jennifer y su padre solo las traían del bosque, no participaban en las tareas culinarias, así Ed podía añadir lo que quisiera, y nadie sabía lo que traía a casa además de sus carpas y compras, mientras su esposa y su suegro vagaban por el bosque. El investigador se enderezó. Y el médico de Jennifer, Noah, cuando lo interrogaste, ya te dijo como médico que Jennifer recibió pequeñas dosis de veneno que se acumularon. La última dosis fue mayor que las anteriores, y con su nivel de conocimiento sobre setas, no pudo haber recogido hongos venenosos cada semana. Julie hizo una pausa, pero según el especialista, ella los comió cada semana. ¡Qué cocina tan delicada! El investigador encendió el aire acondicionado, se puso pesado sobre la mesa. Julie, con sus emociones y su antipatía injustificada hacia la investigación, claramente pertenecía al tipo de testigos difíciles, pero tenía habilidades analíticas y descartar el caso era inaceptable. Estaba muy claro, el testimonio de la propia víctima, su padre, el médico tratante y su amiga Julie no se contradecían, solo complementaban la imagen general. Las sospechas se volvieron demasiado obvias. Las sospechas justificaban una investigación exhaustiva. Por supuesto, él habría detenido la investigación si la víctima hubiera sucumbido a las emociones y no hubiera informado que a su marido le habían dicho sobre su muerte, pero ahora tenían que proceder con lo que tenían y dejar que la víctima no se ofendiera de que su residencia temporal siguiera siendo el mismo hospital por un poco más de tiempo. Jennifer no tenía intención de ofenderse. Por supuesto, era un poco espeluznante ser considerada muerta para su marido y conocidos, a quienes él ya les había contado sobre su muerte prematura, pero habría sido más exacto decir que habría sido espeluznante si no fuera por las bromas de Noah en cada oportunidad sobre el tema. Jennifer se sentía culpable hacia él, ya tenía un trabajo tenso, y ahora había llamadas al investigador y toda esta ridícula historia de detectives, pero él, tranquilo e irónico, declaró que un cambio en el tipo de problemas a veces era una especie de descanso. La mayoría de las situaciones no estándar, si no terminan en fatalidad, se perciben más fácilmente que la rutina. Una vez sonrió. Jennifer había estado viviendo en una habitación separada durante 3 días, como en un pequeño hotel limpio, incluso reanudó su trabajo habitual. Su padre le trajo una computadora portátil. Su padre estaba triste y sombrío, evitando hablar sobre el caso que ella decidió abrir, pero después de hablar con Noah en el pasillo, lo que Jennifer no escuchó, él se animó un poco. La propia Jennifer no notó cómo comenzó a anticipar las visitas de su médico. Después de todo, él podría haber dejado de visitarla como paciente. Ella era más una simulación y solo ocupaba esta habitación en interés de la investigación, pero él todavía se detenía, encontraba tiempo ya sea antes de las rondas o después. Un caballero era y es. ¿Qué tal eso? No solo en apariencia, cada vez con cara seria, se las arreglaba para hacerla reír, como si nada terrible le hubiera pasado. ¿Y si ella realmente acusó falsamente a Ed? La pregunta es tan aterradora como es hora de admitir que no hay otra explicación. Todos los días, ella reconstruía sus salidas al bosque con su padre. Fue un año muy setero. En septiembre recogieron solo hongos porcini jóvenes, boletus y rebozuelos. En octubre, cuando la abundancia disminuyó, estaban encantados con 2 parches de hongos de álamo temblón. No tomaron ningún hongo exótico o dudoso, eso es seguro. El investigador ya la miraba muy irritado. Le aconsejó que dejara de pensar en ello, declaró que la investigación estaba trabajando activamente. ¡Qué terrible burocracia! Emily suspiró fuerte y prolongadamente, acomodándose en un sillón profundo y bebiendo champán rosado. Deberían haber terminado todo, entregado el cuerpo y no alargarlo. Todavía tienes tareas rituales desagradables por delante, antes de que puedas comenzar el proceso de heredar. Miró a Ed.
Entiendo perfectamente lo difícil que es interpretar el papel de un viudo afligido. Por cierto, ¿cuánto tiempo es apropiado para volverse a casar sin despertar sospechas? Siempre habrá alguien que diga, ajá, se estaban viendo mientras la difunta aún estaba viva. En general, un año parece decente, antes se ve indecoroso. Ed apenas tocó su copa con la de Amelie, disfrutando del suave tintineo de la cristalería de colección. Estas copas. Jennifer siempre las guardaba para alguna festividad y él creía que uno debe vivir hoy. No hablemos de lo malo, sugirió, acordamos, al discutir nuestros planes, que inmediatamente dejaríamos de mencionarlo. Lo sé, Amelie se estiró, dejaré de pensar en ello cuando termine el funeral. Gatita, Ed sonrió, te dije que en mi ciudad natal, un tipo en la casa de al lado fue envenenado por hongos, toda la familia comió, pero solo él murió, nadie investigó nada, simplemente le tocó el venenoso. Los demás tuvieron suerte, y los organismos de todos son diferentes, ni siquiera me citaron a ningún lado, excepto para los procedimientos habituales. Si hubiera sospechas, me habrían llamado para interrogarme hace mucho tiempo. Todo está bien, cuanto antes dejemos de discutir esto, antes. Lo olvidaremos. Sí, cariño, tienes razón, Amo le dijo dulcemente, es una pena que mi cumpleaños tenga que pasarse encerrada en el apartamento. Si alguien te ve conmigo en el restaurante pasado mañana, eso sería demasiado. Lo celebraremos como es debido más tarde, Ed prometió abrazándola, si quieres, lo celebraremos una vez al mes durante todo el año, con regalos. Con regalos caros, Amo la rió, levantando su dedo índice, con lujosos, confirmó él sonriendo ampliamente. Esa mañana, Edward se despertó más tarde de lo habitual, le habían dado una licencia adicional en el trabajo debido al trágico evento, necesitaba al menos ponerse al día con el sueño. No había terminado de afeitarse cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta. Parecía que Amelie no se había olvidado nada en su casa cuando se fue anteayer, ella no debería venir aquí todavía, eso sería imprudente, hoy era su cumpleaños. Por lo que el apartamento alquilado y decorado con estilo era justo lo que se necesitaba, no podían permitirse ser vistos. En general, estos eran inconvenientes tan pequeños que podían tolerarse por un tiempo. Otro golpe sonó agudo e insistente, cortando el silencio de la casa. El estómago de Ed se retorció con inquietud, era demasiado temprano para visitas, apenas se había recompuesto después del dolor escenificado de los últimos días. Se secó la barbilla lisa con una toalla, tirándola a un lado descuidadamente, y respiró hondo para calmarse. Si era el padre de Jennifer, necesitaba verse devastado, afligido. Forzó su rostro en lo que esperaba que fuera una expresión de pérdida, y abrió la puerta. Su aliento se atascó en su garganta. Jennifer estaba parada frente a él, viva. Ed solo podía mirar, su cerebro buscando a tientas una explicación, una negación, cualquier cosa que le diera sentido a lo que estaba viendo. Su esposa, la mujer que él había declarado muerta, la mujer cuya fortuna ya había comenzado a dividir mentalmente, estaba de pie frente a él, de carne y hueso, su rostro tranquilo y sereno. Se veía diferente, pero ciertamente no como un cadáver. Hola, Ed. Su voz era suave, extrañamente controlada, sin nada de la calidez que una vez tuvo. El primer impulso de Ed fue cerrarle la puerta en la cara, su mano se crispó en el pomo de la puerta y su pie se movió, listo para cerrarla de golpe, para bloquear esta pesadilla imposible. Pero antes de que pudiera actuar, 3 hombres se materializaron detrás de ella, 2 con uniformes de policía, el tercero con un traje de negocios elegante, su expresión ilegible. La mente de Ed se tambaleó, esto no estaba sucediendo, esto no podía estar sucediendo. Ad Langston, el hombre del traje dio un paso al frente, su voz profesional, pero mezclada con un tono que envió un escalofrío por la espalda de Ed. Yo, sí, la voz de Ed salió ronca, su garganta de repente seca. Soy el detective Harris, nos gustaría hablar contigo. Ed tragó saliva, su pulso latía en sus oídos. Miró a Jennifer esperando alguna pista, alguna grieta en su fachada, que explicara qué demonios estaba pasando.
Pero su mirada era inquebrantable, sus labios se curvaban ligeramente, no en una sonrisa, sino en algo más frío, más agudo. Ed, dijo ella, dando un paso al frente, parece que has visto un fantasma. Las palabras lo golpearon como una bofetada, una ola de náuseas lo recorrió. Se obligó a enderezarse, agarrándose al borde del marco de la puerta para apoyarse. Tenía que jugar esto de manera inteligente, se había salido con la suya hasta ahora, solo necesitaba mantener la calma. Cariño, graznó, su voz temblaba lo suficiente como para vender la actuación. Dios mío, pensé que estabas muerta. Jennifer terminó por él, arqueando una ceja. Sí, lo hiciste, ¿no? El corazón de Ed dio un vuelco, lo vio ahora, la trampa se apretaba a su alrededor. Ella lo sabía todo. Sus mentiras, sus planes, su amante. La habitación pareció encogerse a su alrededor, sofocándolo. Yo, no entiendo. Entiendes perfectamente, lo interrumpió Jennifer, entrando completamente en la casa, obligándolo a retroceder. Y ellos también, asintió hacia los detectives. Uno de los oficiales uniformados habló: Señor Langston, tenemos algunas preguntas sobre la supuesta muerte de su esposa. ¿Es posible que desee venir con nosotros? Las rodillas de Ed casi se doblaron. Esto es una especie de error. Jennifer inclinó la cabeza, mirándolo con tranquila satisfacción. El único error fue subestimarme, cariño. Ed forzó una risa, temblorosa y poco convincente. Jennifer, cariño, esto es absurdo. Sentémonos y hablemos de esto. Oh, te encantaría eso, ¿verdad? Su voz se volvió acerada. Solo nosotros dos, a solas. Pero no, Ed, esta vez hablamos con público. El detective hizo un gesto hacia el camino de entrada, donde esperaba un coche patrulla, su motor zumbando en la tranquila mañana. ¿Vamos? Ed sabía que no había escapatoria, no esta vez. Mientras los oficiales se movían para escoltarlo afuera, su mirada se encontró con la de Jennifer por última vez, la mujer que había tratado de borrar, la mujer que acababa de reescribir su destino. Jennifer dejó su taza de café, sus dedos trazaron ligeramente el borde mientras estudiaba a Noah. Su sonrisa era tranquila, pero había algo más detrás, una tranquila confianza, una certeza, que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Ella lo conocía desde hacía algún tiempo, pero en todas sus interacciones, ya sea en los pasillos estériles con luz fluorescente del hospital o en susurros silenciosos y conspirativos durante su plan para exponer a Ed, siempre había habido una cierta distancia entre ellos. Ahora, con el polvo asentándose, esa distancia se sentía innecesaria. Noah se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Me gustaría que cenaras conmigo. Jennifer parpadeó. ¿Cena como mi favor? Su voz era ligera, burlona, pero no había forma de confundir la sinceridad en sus ojos. Ella rió, sacudiendo la cabeza. Eso no parece un intercambio justo. Me ayudaste a fingir mi propia muerte y exponer la traición de mi esposo. Ex esposo, corrigió Noah con una sonrisa. Cierto, dijo Jennifer exhalando. Ex esposo. La palabra se sentía bien en su lengua. Inclinó la cabeza, mirándolo. Y a cambio solo quiere cenar. Noah sonrió. Soy un hombre simple. Buena comida, buena compañía, eso es todo lo que necesito. Jennifer consideró esto, luego se reclinó, cruzando los brazos. ¿Y si digo que no? Se encogió de hombros. Entonces seguiré preguntando. Sabes que soy persistente. Jennifer puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa. Maldita sea, él lo estaba poniendo difícil para decir que no. Exhaló, mirando alrededor del apartamento. Su apartamento, por ahora. Pronto lo vendería y seguiría adelante. Un nuevo comienzo, una casita. Sus ojos volvieron a Noah. Tal vez no sola.
Levantó su taza de café y la tintineó ligeramente contra la suya. Bien, dijo, Senna. Pero si crees que este es un gran gesto romántico. Noah enarcó una ceja. ¿Quién dijo algo sobre romance? Jennifer se rió. Oh, por favor. Eres exactamente el tipo de persona que hace un movimiento justo después de salvar el día. Él fingió un jadeo. Eso es ofensivo. Te dejé tener tu momento de victoria antes de hacer mi movimiento. Muy considerado de tu parte, reflexionó ella. Siempre, dijo, y esta vez su voz fue más baja, más seria. Jennifer sostuvo su mirada por un largo momento, luego finalmente asintió. Está bien, doctor persistente. Senna será. La sonrisa de Noah se ensanchó, y por primera vez en mucho tiempo, Jennifer sintió que algo cálido florecía en su pecho. Alivio, esperanza, algo que pensó que había perdido. Una segunda oportunidad, tal vez no solo en la vida, sino en el amor. Y esta vez, ella estaba caminando hacia eso con los ojos bien abiertos.